buenos días. Buenos días a todas y a todos los presentes, estudiantes, profesores, invitados externos que nos acompañan en esta primera jornada de Lilia. Bueno, la mesa de hoy abre un espacio que Lilia ha dejado reservado precisamente para la presentación de los resultados, de los avances, de los proyectos de investigación de los docentes de la Universidad de las Artes, proyectos que están organizados y están adscritos al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de nuestra universidad. En el día de hoy, bueno, pues comenzamos con tres proyectos que se interconectan en ciertos espacios también de ocupación de los ciudadanos, es decir, del espacio urbano, de la ciudad, de la cultura también dentro de este momento, dentro de este ámbito. Bueno, la mesa de debate en sí es Industrias Culturales y Reflexiones sobre el Arte en las Ciudades Contemporáneas y cuenta con invitados de nuestra universidad, la profesora Olga del Pilar López, doctora en Estética, profesora investigadora del Departamento Transversal, que presenta la ponencia Trágico y Tránsito en las Ciudades Contemporáneas, en la que reflexiona sobre los conceptos centrales de su investigación y evalúa los resultados de su proyecto Trágico y Tránsito, movilidades artísticas y filosóficas en las ciudades. El profesor Pablo Cardoso, doctor en Ciencias Económicas, director de Lilia y también profesor del Departamento, y también profesor del Departamento Transversal, quien presenta la ponencia La contribución económica de las industrias culturales y creativas durante el boom petrolero en Ecuador entre los años 2010 y 2014, que es parte de su proyecto de investigación Economía del Conocimiento como palanca de transformación productiva y de desarrollo, y el profesor Norberto Bayo Maestre, doctor en Filosofía, subdirector de la Escuela de Artes Sonoras y profesor también del Departamento Transversal de nuestra universidad, quien presenta la ponencia La interdisciplinariedad escénica como mecanismo de debate para el encuentro de las prácticas colaborativas diversas, que reúne los resultados de investigación de un proyecto colectivo, Observatorio Nacional de Industrias Culturales. La mesa, bueno, como está conformada por tres profesores, por tres investigadores, pues contamos con un medido tiempo realmente, disponemos solamente de 1 hora, así que aboco a que hagamos presentaciones sintéticas, breves, que apunten principalmente a aquellos resultados trascendentes, a aquellos avances de real importancia de nuestros proyectos, unos estimados de 10-15 minutos para cada uno. Les voy a estar avisando a los 10 minutos para que puedan saber qué tal van de tiempo y dejar un margen final para conversar y poder debatir con el público. Entonces, bueno, pues sin más, una presentación bien breve. Bueno, buenos días. Vamos a ver si de pronto entran las diapositivas. En realidad, yo no voy a hacer una ponencia en 10 minutos, o sea, lo que yo voy es un poco a comentarles este ejercicio académico que hemos hecho de investigación por primera vez con un grupo amplio de estudiantes magníficos que han estado constantemente en este encuentro. El proyecto se llama Trágico y Tránsito. Yo voy a describir algunos conceptos que hemos trabajado y lo que resultó de eso, lo que sigue resultando, porque el proyecto está en proceso. Entonces, la idea era trabajar el concepto de trágico y tránsito, y de antemano nosotros estamos afrontados a dos problemas opuestos. Por eso yo llamaba un poco mi reflexión hoy el encuentro paradójico entre el trágico y el tránsito. ¿Qué significa lo trágico? Lo trágico es una construcción de larga duración. Es decir, lo trágico está atravesando la historia de la humanidad desde, o sea, pueden ponerlo tragedia griega antigua o diferentes mitos y relatos donde lo trágico es una composición humana. Es decir, el sentido de lo trágico es el tejido, el mimbre con el que está hecha la humanidad. Es una construcción en ese sentido de larga duración porque aparece ahí en una consonancia constante. Bueno, por eso lo llamo un tiempo de larga duración, y además es un tiempo de larga duración porque sigue presente, o sea, nosotros somos seres de lo trágico. Entonces el primer ejercicio que hicimos con los estudiantes era de construir o poner una nueva resemantización de lo trágico que parte de grandes teóricos. Yo quiero hacer una aclaración y yo sigo hoy la continuación de la
la conversación que hizo ayer Laura Nivela, que es una de mis estudiantes, pues pertenece al grupo, y es: yo no declaro la diferencia entre colonialismo o estudios postcoloniales y lo occidental. Para mí eso es un falso problema, ¿sí? Es decir, yo creo que uno piensa, y uno piensa con el material que le interesa, y eso entonces nosotros lo hacemos en este proyecto. Primer concepto, que había entonces que trabajar lo trágico, y ese trágico entonces había que sacarlo del terreno del pathos, de ese terreno donde lo trágico tiene que ver con las pasiones, y esas pasiones que han acompañado la historia de la humanidad, que están ligadas al resentimiento, al nihilismo, a la negación. Era el primer trabajo que había que hacer, porque es automático. La gente dice: ¡ah, qué tragedia la vida!, ¿sí? Y entonces aquí había que apelar a una transvaloración de ese concepto, y esa transvaloración, obviamente muchos de ustedes lo saben, la hizo Nietzsche peleando contra toda una cantidad de corrientes que venían negando la vida, o que venían mirando lo trágico de una forma dialéctica, al estilo Hegel o Schopenhauer. La frase que a mí más me gusta citar de Schopenhauer es esa que él dice: pero ¿para qué vivir si hay tanto sufrimiento? O sea, ¿qué sentido tiene la vida? Y la inversión que hace Nietzsche, que es bien importante, es que Nietzsche liga lo trágico al goce. Y entonces uno dice: bueno, entonces es un acto masoquista. No, no es un acto masoquista. Lo trágico ligado al goce es la máxima afirmación de la vida. ¿Y por qué es la máxima afirmación de la vida? Aquí están, voy a hacer un paréntesis, aquí están los integrantes del proyecto, ¿sí? O sea, digamos, somos 3 docentes, enseguida van a ver las láminas donde están los estudiantes, y bueno, aquí esto es parte de los resultados, enseguida les comento después esto. El caso es que entonces ese vínculo entre lo trágico y el goce está completamente transvalorando el sentido de lo trágico y lo pone al servicio de la vida. Ese poner al servicio de la vida lo trágico nos lleva a algo que voy a empezar a vincular con el tránsito, y es la relación con el azar. Lo trágico está ligado al tránsito a través de la idea del azar, porque cuando usted afirma la vida, usted dice: ok, yo acepto la vida, eso implica el amor fati. El amor fati es el amor al destino, y ese amor al destino implica: yo afirmo todo aquello que me ocurre. Pero cuando yo afirmo todo aquello que me ocurre, no es un acto del destino, es un acto de lo impredecible, es la multiplicidad que se abre todos los días frente a nosotros, es la experiencia del azar, y ese azar es del orden del goce, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, empieza digamos, en nuestro trabajo empieza a vislumbrarse una composición con esa otra temporalidad, y es la temporalidad del tránsito, porque nosotros transitamos en corta duración. O sea, nosotros el transitar es del orden del acontecimiento. Y yo veía otro efecto, y es: si lo trágico es una línea de orden vertical, es decir, atraviesa la humanidad, y nosotros somos seres de lo trágico, entonces el tránsito es del orden horizontal, y nosotros estamos en unas dinámicas donde todo el tiempo cada que transitamos, nos movemos en líneas horizontales, que son líneas de orden espacial. Por tanto, lo trágico estaría más ligado al tiempo, y el tránsito está más ligado al espacio, ¿sí? Y se hacen 2 composiciones: tiempo, espacio, vinculados por un lado, y por el otro lado 2 temporalidades: temporalidades de larga duración y temporalidades de acontecimientos, donde transitar tiene un sentido trágico, porque ese transitar me pone a mí en relación con el azar, que es ese azar que ya nosotros, retomando algo muy muy arcaico, y es el pensamiento de Heráclito, donde Heráclito dice: el mundo se hizo como se hace el niño cuando juega en una playa, juega con algo, lo deja,
vuelve sobre otro juego, es decir, son posibilidades o composiciones azarosas. Entonces, digamos que ese es como el primer estrato con el que está armado esta relación trágico y tránsito, y eso nos llevó a una segunda reflexión, ¿sí? Y esa segunda reflexión nosotros la vinculamos a otro autor que para ustedes también resulta familiar, y es Walter Benjamin, porque Walter Benjamin también, o sea, no en vano es un autor que dedica estudios a lo trágico, pero además es un autor que tiene todo un trabajo sobre el transitar, ¿cierto? Todo su libro de los pasajes, además con una escritura que es completamente fragmentada, donde el pasaje nunca se termina, donde el transitar nunca se termina. O sea, cuando Nietzsche particularmente reivindica lo trágico, le saca el pesimismo schopenhaueriano, él lo que reconoce es una posibilidad estética de lo trágico, ¿sí? Y igualmente cuando trabaja toda su composición de los pasajes, él está viendo una experiencia estética, es decir, cómo nosotros todo el tiempo estamos compuestos por esa materia sensible del urbano, y esa materia sensible del urbano nos va modificando completamente el cuerpo, nos va modificando los sentidos, y ese personaje trágico va entonces recorriendo la ciudad, haciendo una reivindicación del nómada. Nosotros debemos recordar esa anécdota de Baudelaire, cuando Baudelaire tenía hasta 14 direcciones distintas, no se sabía dónde vivía, ¿sí? O sea, entonces es una resistencia a esa estabilidad, a ese encierro, a ese sedentarismo que, por supuesto, para Baudelaire significaba una estética burguesa de organización, y él está, como lo ven ustedes, en una línea de fuga, y esa línea de fuga es la que invita a transitar, y por eso también está compuesta por un conjunto de acontecimientos. ¿Cómo voy de tiempo? 3 minutos, no estoy empezando. Bueno, entonces quiero trasladar esto a otras lecturas que se hicieron y que nos siguen haciendo, nos permiten continuar el problema, y por eso yo les decía, para mí no hay oposición entre los autores. Nosotros leímos con mucho cuidado digamos, nuestro grupo de investigación tiene una parte de seminario donde nos dedicamos a hablar, a pensar los textos, porque uno no aprende a investigar si no es buen lector, uno no aprende a investigar si no hace el ejercicio de la escritura. Yo no creo que esas cosas sean separadas, ¿sí? Y en ese ejercicio trabajamos a Viveiros de Castro, y Viveiros de Castro tiene una relación muy particular con el tránsito también, porque para aquellos también que lo han conocido y que lo han leído, él empieza a trabajar, pero son tránsitos que nosotros ligamos a un autor que ustedes saben que a mí me interesa mucho, es Gilles Deleuze y Félix Guattari. Son tránsitos de orden molecular, ¿sí? O sea, uno va transitando, o sea, son flujos de tránsito. Entonces, por eso todo el multiperspectivismo del que habla Viveiros de Castro tiene que ver con transitar, pero son tránsitos de orden corporal, donde se pierde completamente la idea de una naturaleza única. Entonces se habla de una multinaturaleza, donde yo transito, y la gran figura del transitar en Viveiros de Castro es el chamán que va transitando para poder apropiarse de los puntos de vista de los otros. Entonces hay un transitar constante que hace que yo entienda que tanto en Viveiros de Castro como en Deleuze y Guattari, los devenires son de orden molecular, o sea, no son transformaciones, no hay ningún devenir animal que se note, no hay ningún devenir niño que se note, son del orden molecular, son del orden de lo imperceptible, ¿sí? Y ese transitar, que eso por ejemplo también se ve muy bien en el libro de Castaneda de Don Juan, esos transitares obviamente lo van llevando a uno a
puntos irreversibles, uno nunca será lo mismo, pero nadie lo nota, ¿sí? Eso va ligado también, y aquí por ejemplo nosotros entonces tenemos como resultado, al menos de los docentes, si ponemos la anterior un momentito, la anterior diapositiva, por favor. Sí, gracias. Entonces nosotros estuvimos en un seminario en Argentina, porque Paolo Viñola y Sara Baranzoni somos 3 los que componen este grupo, entonces presentamos estas ponencias y a partir de ahí ellas van a ser publicadas en este libro, lo que fuerza a pensar que será publicado esta semana. Entonces, en Buenos Aires, y es parte de este resultado. Ahora sí, la segunda, por favor. Entonces, vinculado a todo esto, porque las reflexiones y otras que de pronto ahorita les indico una última que me interesa, hubo muchas más, no tenían como objetivo solo encerrarnos a estudiar, porque uno no trabaja, o sea, el pensamiento no se hace desde la marginalidad ni desde el encierro, sino también confrontándose y exponiéndose. Toda escritura es una exposición, toda obra artística es una exposición. Y los estudiantes, hubo un seminario entonces en Quito, y los estudiantes hacen cada uno estas presentaciones a raíz de las lecturas que se hicieron a lo largo del proyecto de investigación. Ahí están los nombres de cada uno. Nosotros los 3 docentes presentamos también investigación, o sea, presentamos resultado, una pequeña conferencia, y cada uno de los estudiantes hizo su exposición. Esto dará como resultado un libro que estamos en proceso de editar, que yo estoy en proceso de editar, y que espero salgan unos 2 o 3 meses. La última ponemos, porque me interesa para la última lectura que quería que pensáramos. Paralelo a las exposiciones se hicieron 2 obras artísticas, se llevaron a cabo. Una se hizo en Quito, se llama Aforismos Animales, y donde estos flujos moleculares se ponían en experimentación en unos aforismos corporales que los estudiantes presentaron en la Universidad Central. Y las dos, hay otro proceso experimental que se llama Lo Trágico del Encierro. Están los estudiantes que participan en cada una de las propuestas, y esto está ligado a 2 lecturas que se hicieron, y es Animal Adentro y el texto de Cocteau del Diario de Opio, ¿cierto? Que son propuestas además, porque yo también quiero enfatizar que no es, es tratar de investigar de forma horizontal, o sea, no es una lógica jerárquica, yo sé y los estudiantes escuchan, eso tampoco tiene sentido en la investigación, sino que los estudiantes proponen, los estudiantes hablan, los estudiantes interrogan, ellos hacen propuestas. Estas lecturas las propusieron los estudiantes, y nosotros obviamente trabajamos con eso, muy interesante, porque también tiene de otra manera estos flujos moleculares, estos transitares por el cuerpo, que son obviamente de tiempos que van como gotas cayendo sobre el cuerpo, y que entonces hacen que uno pueda sentir esas transformaciones, sea por drogas o por otro tipo de efectos, de intensidades, de fuerzas que van pasando por los cuerpos y que los transitan, ¿sí? Yo me... una palabra. Un segundo. Solo para cerrar, entonces, yo quería dejar en el aire otro concepto que hemos empezado a trabajar, y es el concepto de umbral. Porque con el concepto de umbral nosotros también avisoramos esa relación de lo trágico y lo tránsito como 2 temporalidades
¿sí? Y son dos temporalidades que van a permitir entonces que yo no solamente, ustedes saben que el término de umbral viene de la antropología, de los ritos de paso, de Víctor Turner, entre otros. Entonces es cuando un rito de paso en las sociedades tradicionales era cuando yo devenía otro, y eso era de modo irreversible. Ahora, la pregunta por el tránsito, por los umbrales en el mundo contemporáneo implica no solamente que yo como individuo me transformo, sino que yo puedo construir umbrales para hacer encuentros con el otro sin anular la posibilidad del otro. Es decir, la posibilidad de conocer a un otro es siempre tenerlo distante, porque si yo me acerco mucho se asimila y se vuelve como yo. Entonces esa posibilidad se hace desde las lógicas de los umbrales, y esas lógicas pueden ser del orden colectivo, y entonces en ese caso, obviamente, si yo a través del rito de paso me vuelvo un otro, ahí hay un efecto trágico, pero además si yo transito los umbrales, entonces yo puedo incluso proponer efectos políticos para la idea de transitar. Muchas gracias. Disculpen la incisión. Con la presentación de los resultados del Observatorio Nacional de Industrias Culturales, y después a Pablo Cardoso, que hemos tenido problemas técnicos con su presentación. Muchas gracias, Ángel. Que estamos en proceso de elaborarlos. Planteamos al inicio un proyecto de investigación de 2 años, todavía no ha culminado esos 2 años, entonces aún tenemos mucho trabajo, pero bueno, ya tenemos, queremos definir qué es esto de la interdisciplinariedad. Y para eso hemos llamado a esta presentación la interdisciplinariedad escénica como encuentro de las prácticas colaborativas diversas. Nuestro es mucho más pragmático que la conferencia anterior. Hay algo de trágico y hay tránsito, y la verdad que bueno, que vamos a seguir dialogando de alguna manera en la reflexión del comportamiento de las ciudades, específicamente en las industrias culturales. Pasamos, Ángel. Se puede poner un poquito más grande. De alguna manera denominamos al equipo de investigación el Observatorio Nacional de Industrias Culturales, con todo lo que implica. Y lo quisimos llamar porque la idea es que pudiéramos recopilar algunos datos que estuvieran vinculados a Manzana 14, es decir, al tipo de residencias, al tipo de lugares que de alguna manera muchos docentes estamos trabajando como para ofrecer un tipo de datos que implique, ¿no?, esta profesionalización en la que estamos apostando todos, que es la creación en artes. Y desde justamente la interdisciplinariedad consideramos que es uno de los lugares donde se puede generar un diálogo común y donde hay bastante espacio para muchos de nosotros. Entonces, pasamos. Lo primero que nos propusimos fue observar únicamente un festival que tuviera unos elementos que nos causase interés a los tres, ¿no? Y es cierto que en este país hay mucho donde elegir. Nosotros tenemos que plantear un equipo, un método, ¿no?, de análisis, y necesitamos elegir uno. Y nos vinculamos con el segundo encuentro Afromontubio, que lo desarrolla la Casa Experimental Montubia, y con el ejercicio de apoyar, generar diálogo, convivir y defender que hay otras prácticas, ¿no?, unas prácticas colectivas, cooperantes, instituyentes, al margen, diríamos, no de las instituciones porque estamos presentes, sino al margen de la imperatividad, es decir, apostando por la colectividad. Y nos fuimos y allí pues mostraron sus ejercicios de cooperación, ¿no? Y la verdad que estuvo muy interesante. Eso fue nuestro marco, digamos, punto para observar cómo se generaban unas prácticas interdisciplinarias bajo la oralidad montubia y sobre todo
En el equipo a mí lo que me interesaba era la marimba como generación de colectividad. ¿Pasamos? Aquí tenéis la página de Facebook, síguenlo, apoyen el festival, ahora están en recolecta de la 3ª edición. Vamos a estar presentes siempre observando, conviviendo y aportando lo que podamos. La siguiente. Quisimos aportar un granito de arena con los pocos fondos que teníamos a un tipo de fomento. Y dentro del concepto de la interdisciplinaria escénica entendimos que podíamos aportar a la maratón del teatro que se estaba desarrollando ya por 6 años o por 6 ediciones en el Teatro Sánchez Aguilar. Y fue nuestra sorpresa de que muchos estudiantes nuestros aportaron sus propuestas y no solo triplicamos el nivel de participación del evento, sino que fue tan buena la jornada de presentación que no solo hubo un ganador final, por así decirlo, en esta maratón, sino que hubo unas menciones especiales a un trabajo realmente muy positivo, en el que convivían obviamente música, actuación, artes visuales, bueno, todo lo que implica una propuesta de planteamiento colectivo pequeño, porque la maratón, el objetivo principal es apoyar el desarrollo completo de una propuesta, ¿no? Solo se presentan 15 minutos los grupos. Este maratón se volverá a tener una 8ª edición, estaremos ahí presentes y nuestra consideración es justamente esa, ¿no? Favorecer el aporte para fomentar esto que denominamos interdisciplinariedad. ¿Seguimos? Ahí estuvimos. ¿Seguimos? Siguiente. Siguiente, Luis. Perfecto. Nosotros, como somos 3 docentes y que nos inquieta, ¿no?, de alguna manera esto de la pedagogía y de la formación, obviamente nuestro grupo de investigación tenía una labor importante, que era generar un encuentro. Nos hubiera gustado generar un encuentro real entre patrocinadores y clientes, artistas, pero estamos en ello. En la primera edición lo que planteamos fue un tipo de formación en el que hablásemos justamente de estos temas, ¿no?, de patrocinio, de mecenazgo, de modelos de financiación, de modelo de producción colectiva, colaboración diversa. Nos reunimos como 120 estudiantes en la sala de usos múltiples y convivimos una jornada completa. Convivimos, cuando decimos convivimos, pues justamente relacionándolos tanto el fomento como la observación, la práctica de la comida. Convivimos comiendo juntos, convivimos desarrollando trabajos, mostrando trabajo. Si pasamos podemos ver algunas imágenes del evento. Y justamente dialogamos esa necesidad de colaborar, ¿no?, y colaborar de manera diversa, es decir, desde nuestra profesionalización en artes. Entonces, ya voy acabando. Aquí está lo que estuvimos trabajando, el programa. Seguimos, Luis. Aquí están las imágenes, diferentes dinámicas, diferentes niveles de participación. Bueno, conclusión. Conclusión, lo estamos trabajando, como estamos en pleno acto, lo llamamos discusión, y solo de alguna manera como discusión pasamos, Luis, tenemos ahora mismo en la revista del telón, del Sánchez Aguilar, nuestra pregunta estrella, y con esta quiero acabar, que es, bueno, aquí tenemos a nuestro director del proyecto, a Benjamín, y la pregunta sería: ¿cómo dialogar el contexto sobre economías creativas y gestión de la cultura? Y sobre todo dentro de la inquietud general, si es posible, ¿no? ¿Es posible? Nosotros apostamos porque sí que es posible, así que cualquier cosa, o abrimos el diálogo o estamos aquí recopilando unos resultados de investigación que, bueno, que todavía nos queda un segundo encuentro desde ese lugar
y desde ahí invitaros a todos a poneros a relacionarnos, ¿no? Y a colaborar diversamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Pasar a mi poder adquisitivo. Bueno, Pablo, Luis, ¿ya está? ¿Es la presentación? ¿Está correcta? Sí, esa es. Listo, tienes la palabra. La siguiente diapositiva es mi 10 presentación. minutos. Y me cayó muy bien el problema técnico porque vincular mi presentación desde don Norberto es mucho más pertinente que pasar de lo que Olga nos comentaba. Hubiera sido realmente un tránsito de lo sublime a lo trágico pasar a lo que yo voy a hablar. Así que, bueno, el problema técnico se dio finalmente. Y bueno, mi proyecto de investigación responde y se concatena con lo que fue el desarrollo de mi tesis doctoral, ¿sí? Que al principio trataba de investigar, ¿no? el rol que tienen el conocimiento y las creatividades de los modelos de desarrollo del país, ¿sí? Y es lo que me trae a esta universidad y es un poco lo que yo trato de transmitir a algunos de mis estudiantes, que de hecho los veo aquí, me alegra mucho verlos, aunque lo que yo les voy a contar un poco es un poco un disco rayado, porque paso e insisto esto mucho, porque me parece que lo que sucede en este país, y comienzo con la primera diapositiva, es algo que muchos conocemos, ¿no? ¿Cuál es la situación económica, cuál es la historia y la estructura de este país? Somos un país que lo podemos denominar primario exportador, es decir, basamos nuestra economía en la exportación de productos primarios. Y nuestra historia ha estado trágicamente ligada a los ciclos económicos a los ciclos de producción de estos commodities o de estos bienes de exportación. Sabemos muy bien en los años 20 la economía del cacao, luego la economía del banano y ahora la economía del petróleo, ¿no? Sabemos las economías de centro estornudan y las periferias se enferman, y es lo que nos ha pasado en distintos momentos de nuestra economía. En el gráfico siguiente, lo que ustedes pueden ver es un poco los ciclos económicos que ha tenido el país y que han estado muy vinculados a lo que les comento, esto de la economía primaria, cacao, banano y petróleo, ¿sí? Y dentro de estos ciclos que ustedes los pueden ver ahí, la siguiente diapositiva, ahí, ustedes pueden ver cómo la producción y la salud de la economía es en ese gráfico, lo que ustedes pueden ver, ha estado vinculado mucho en los círculos en azul. Ustedes pueden ver cómo ha variado en función de los problemas que ha tenido el cacao, el banano y el petróleo respectivamente en los mercados internacionales. Y eso ha determinado nuestra economía, como en las expectativas que como país hemos tenido en los distintos momentos de la historia y de la política económica del Ecuador. Y lo que el proyecto de investigación se concentra, si pueden pasar a la siguiente diapositiva, es en ese está bien, es en que en los últimos dos grandes momentos de auge de la economía han estado vinculados al boom petrolero, traducido en procesos de modernización nacional, en intentos de modernización nacional. En los años 70 tuvimos una política de industrialización por sustitución de importaciones, que era un gran intento de modernizar el aparato productivo del país. Y lo que nosotros conocemos la historia después de ese intento, tuvimos un fracaso en ese experimento, tuvimos una crisis de la deuda que vino después de ese momento, y luego tuvimos otro boom petrolero que borró nuestra memoria y que nos hizo creer en un nuevo momento modernizador. Y así llegamos al 2010, donde se implementa otro proyecto de modernización y de tratar de cambiar estas estructuras primarias exportadoras de la economía a través de la incorporación de una gran cantidad de infraestructura y una importante inversión en capital humano, como llamamos los economistas. Y mi reflexión lleva a preguntarse cuáles son los paralelismos que tenemos entre estos dos momentos, que parecen muy similares y que también ahora, en los últimos años, como conocemos, vivimos una depresión económica. Algo nos dice que podemos estar viviendo una historia repetida, ¿sí? Entonces, mi investigación se centra en ello, y lo que me da pie a llegar al tema de las industrias
culturales y creativas es que existen ciertas particularidades en este segundo intento de transformación productiva. Y es que primero vivimos en una revolución digital, el contexto en el cual se produce estas políticas es muy distinta que la de los años 70. Estamos viviendo la revolución digital, el internet está modificando permanentemente nuestras maneras de consumir, y esto aplica tanto a los consumos normales como a los consumos de cultura y de industrias creativas. Existe una infraestructura física que se fundamenta también muy importantemente en el Ecuador, al igual que en los años 70, pero hay cierta apertura a pensar al conocimiento no solamente en su matriz tecnológica científica, que evidentemente es lo que fundamenta este proyecto, pero hay puertas abiertas a hablar de otros conocimientos. Es así que todo el tema de la cultura y de las otras culturas, de los otros saberes, está presente en el discurso, y también el tema del arte, la cultura y las industrias culturales. De hecho, estamos en el marco de una universidad que fue creada en este proceso de reforma de educación superior y también de tratar de modificar a partir de ello las estructuras de producción del país. Y esto nos llevó primero a preguntarnos qué de cierto hay en este boom petrolero y en este crecimiento de la economía y de las industrias vinculadas a la cultura y a la creatividad. Hicimos una medición en el año 2017 más o menos, que abarcaba los años 2010 a 2014, sobre lo que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual denomina como industrias de derecho de autor, que nosotros las podemos asimilar totalmente a lo que son industrias culturales e industrias creativas. Entonces, una parte de nuestra investigación es asimilar la metodología que está determinada por este organismo internacional a una realidad más cercana a lo que nosotros podemos identificar como industrias culturales y creativas. Y luego de medir, que en sí fue un ejercicio bastante tedioso y difícil, quienes trabajamos con estadísticas en este país sabemos que no están para nada adaptadas a lo que nosotros requerimos identificar y medir. Y fue un trabajo de más de un año, tuvimos unos resultados, y paralelamente, por suerte, el Ministerio de Cultura sacó las cuentas satélites de cultura, de industrias culturales. Y las mediciones, por suerte, estaban similares, lo que quería decir que no nos equivocamos en nuestro ejercicio de artesanía estadística. Y nosotros pudimos ver algunas cosas claras que plantean los desafíos del futuro de la investigación. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? La siguiente, por favor. Nosotros primero constatamos que efectivamente hubo un auge o un boom de industrias, de la producción de las industrias culturales y creativas en el Ecuador. Tuvo un crecimiento mucho más importante que la economía global que tuvo ya un crecimiento importante. La economía creció en 23%, lo cual es gigante, es muchísimo en una economía, pero las industrias culturales crecieron a un ritmo superior, casi en 50% en 4 años. Y si nosotros nos identificamos las industrias culturales en sí, que son las más vinculadas a los procesos de creación artística, crecieron en 76%. Y eso es importantísimo. Eso fue una creación, y eso fue una evidencia, y eso es algo que marcó mucho los sectores de cultura, ¿no? Por ejemplo, quienes hacen cine saben que entre 2010 y 2014 la cantidad de estrenos, la cantidad de producción de películas o se duplicó o se triplicó en ese periodo, ¿no? Hablamos de la primavera del cine ecuatoriano en esa época, y es algo que estábamos viviendo, ¿no? Igual se crearon festivales, en esa época estaba recién creado el Ministerio de Cultura, es decir, hubo toda una articulación tanto institucional como de producción que fue evidente. Y si nos quedamos en esa lectura, podemos estar contentos, ¿no? Podríamos estar contentos. Sin embargo, la lectura de otros dos agregados nos generaba más inquietudes. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, cuando ya no solo analizamos la producción, sino que vemos el comercio exterior, qué comportamiento generó este boom petrolero o este flujo de ingresos que tuvimos en tanto a importaciones
y a exportaciones de bienes culturales, lo que vino a hacer es acentuar nuestra matriz de dependencia de importaciones de bienes culturales. Y no solo en los bienes culturales como tales, pero también en los insumos. ¿Sí? Tuvimos un gran problema con los insumos, lo cual determinaba un problema de costos de producción para los distintos sectores artísticos. Y eso es un indicador que nos dice que el hecho de tener un gran flujo de dinero no necesariamente va a resolver problemas estructurales de la economía vinculados a estos sectores. Y quizás el problema más importante es el que está en la siguiente diapositiva, que es lo que pasó en el empleo. Esto es lo que le llamo la paradoja del empleo en este contexto, porque tuvimos ese gran crecimiento de las industrias culturales, más de 50% en 4 años, pero sin embargo cuando nosotros vemos lo que sucedió con los indicadores de empleo, vemos que estos no solo que no aumentaron, sino que disminuyeron un poco. Y eso sí nos generaba una inquietud que no sabíamos cómo resolver, o sea, era una gran pregunta de investigación eso. Y esto es lo que abre campo el proyecto de investigación, es hacia allá a donde queremos comenzar a investigar mucho más en detalle. Por ejemplo, ¿qué pasó? Nosotros evidentemente en este punto tenemos hipótesis, podemos plantear, por ejemplo, que el aumento de la tecnificación, sí, puede haber generado la reducción de algunos empleos, y es claro, por ejemplo, la imprenta y algunas otras industrias intensivas en capital pueden haber puede explicarse la reducción de empleos por esta vía, pero sin duda esto no es suficiente, esta explicación no nos alcanza para explicar que en este periodo el empleo no haya florecido. Y esto nos lleva quizás a la explicación verdadera, y es que nuestros sistemas de estadística no están adaptados a la medición del empleo artístico o no comprenden la lógica de cómo funciona el empleo artístico verdaderamente, ¿no? Quienes conocen, y ustedes son gran parte de ellos, cómo trabajan los artistas, muchas veces trabajan bajo la mesa, es decir, hay mucha informalidad en el sector, hay subregistro, es decir, cuando un artista va al SRI a registrarse con sus facturas, no dice que va a hacer arte o gestión cultural, sino que busca una gama más amplia, consultor o venta de servicios, para que poder dedicarse a otros empleos, o quien también sabemos que somos también artistas de tiempo parcial. Muchas veces tenemos que, por la misma dinámica de nuestra actividad, dedicar parte de tiempo a otras actividades, y quizás en el registro estadístico está en esas otras actividades, ¿no? Entonces, estas son hipótesis que estamos manejando. Evidentemente requerimos de tiempo, de recursos, de equipo para poder solucionar algunas de estas inquietudes que las planteamos como preguntas a futuro de este proyecto de investigación, ¿sí? Que no solo trata, y ahí está la diapositiva final, que no solo trata de identificar algunas de las dinámicas de las industrias culturales y creativas per se, es decir, qué impacto tuvo el boom petrolero en estas industrias y qué sostenibilidad sobre todo tiene el crecimiento que conocimos de los años anteriores, ¿no? Pero también tiene preguntas mucho más de contexto, ¿no? ¿Qué tan autónomos somos como país para pensar nuevos devenires de nuestros sectores culturales y artísticos? ¿O qué estrategias institucionales o políticas debemos tener para hacer que este crecimiento primero sea un crecimiento bueno y sano y que luego perdure? Y así podemos seguir planteando algunas inquietudes que esperamos poder desarrollarlas juntos con ustedes y con grupos de investigación que se interesen en las industrias culturales y creativas. Muchas gracias. La educación pública y de calidad en artes es un derecho.